Abrí tus oídos y permití que las buenas noticias impacten todo tu ser. Con ustedes, MBIC, mente blindada, interior confiado. Esta es una producción de Generación Evangélica para todos aquellos que quieren alimentarse con una voz que jamás te llamará a retroceder. Con ustedes, MBIC, mente blindada, interior confiado. Hoy tengo el respaldo más grande, mejor que cualquier pistola. Hizo vino a salvarme, por siempre mi vida controla. Nunca podré olvidarme, la razón de vivir es por él. Siempre confiado y por siempre en su amor confiaré. Y por siempre en su amor confiaré. Automática, mi defensa es la palabra que es práctica, es la táctica que mi vida asegura. No soy de los que viven lleno de atadura, no vengo armado y no es que estoy a sola, no dependo de un alma y tampoco una pistola. Ando confiado y con mi frente en alto, preparando mi armadura y con ese banco. Aquí no existe el tiroteo ni maleanteo, solo bendiciones en Cristo que yo creo. Tú se ve junto a Funky, sin debuleo, llevando un mensaje al creyente y al ateo. Tengo el respaldo más grande, mejor que cualquier pistola. Hizo vino a salvarme, por siempre mi vida controla. Nunca podré olvidarme, mi razón de vivir es por él. Siempre confiado y por siempre en su amor confiaré. Sin fantameo, con liriqueo. Hola a todos, los saludamos en la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida una vez más a MBIC, mente blindada, interior confiado. En un programa más, estoy gozoso y alegre de estar compartiendo con toda la audiencia. Saludamos a todas las personas que nos escuchan de cualquier parte de este país y del mundo. Sé que mucha gente nos escucha de Tacuarembó, mucha gente nos escucha de Florida o también de otros lugares, así que muy contento y alegre de poder compartir una audición más y contento que hoy está Marcelo acompañándome. Amén, buenas tardes para todos, un privilegio poder compartir con ustedes este tema tan lindo, tan hermoso y tan atrapante como es el tema de la ansiedad. Viste qué bueno, Marcelo, esto que estamos compartiendo, la ansiedad y cosas que vivimos día a día. Esto es algo que me gustaría preguntarte a vos si la ansiedad es algo novedoso o es algo que salió de ahora o es algo que ya venía de tiempos inmemoriales. Es un tema bastante viejo, si se quiere decir así. La ansiedad y el estrés se usan como sinónimos. En ambos casos se produce una reacción caracterizada por la alta activación fisiológica. El estrés es un proceso más amplio de adaptación al medio. La ansiedad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza. O sea, los trastornos por ansiedad son en conjunto o la enfermedad psiquiátrica más frecuente hoy en día en nuestra sociedad. La ansiedad no es algo novedoso. Es una característica humana que todos de una forma u otra experimentamos. Viste que el tema de la ansiedad últimamente, yo he escuchado, tengo conocidos que han ido a atenderse en las mutualistas y le han dicho, mirá, lo tuyo, como decís vos, es estrés, lo tuyo es ansiedad. Es algo que como que lo he escuchado más seguido. Antes como que tenías una enfermedad, tenías capaz que cualquier problema y te derivaban a algún especialista, pero hoy a la gente yo creo que la están tratando más por el tema de la ansiedad que por otros temas y como que eso afecta el diario vivir de muchas personas, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que la ansiedad
hoy en día está afectando mucho a nuestra sociedad y vemos los resultados se ven, ¿no? Digo, cuando uno siente que hay personas que se quitan la vida, personas que ya no soportan más tanta presión, tanta ansiedad, tanto estrés, terminan por optar por cosas que realmente no son muy convenientes para la persona en sí. Ahora, vos me acabas de nombrar y me acabas de decir que hay mucha gente que vos lo ves o eso de la ansiedad, vos lo sabés. Pero ¿cómo saber si lo que tengo yo es ansiedad o lo que tengo yo es estrés? Hasta yo cómo me doy cuenta de esas cosas? Bueno, quizás muchas veces hay personas que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero Fernando creo que ya lo nombró el otro día, estuvo hablando un poco en cuanto a algunas sensaciones que uno puede sentir en nuestra vida, como nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, nos cuesta respirar un poco, tenemos pérdida de apetito, falta de sueño, respiración acelerada, hiperventilación, problemas intestinales, sudorización, como compartía Nando, temblores, sensación de debilidad o cansancio, digo, son muchas cosas. Y estos son mecanismos defensivos que el cuerpo emite y son como un radar de atención para que nosotros estemos alerta ante diferentes tipos de amenazas que el cuerpo como que le va marcando al individuo que hay algo que está amenazando esa paz o esa tranquilidad que puede tener, ¿verdad? Este, hay un ejemplo bien claro que me pasó hace poquito, unas personas muy allegadas a mí, este, que ella estaba muy ansiosa, es cristiana inclusive, el esposo era cristiano, después se apartó un poco y ante el peligro inminente que le llevó a ella primero el tema de que se jubiló. ¿tá? Y eso le generó grandes problemas al estar todos los días en su casa, una mujer muy acelerada, y estoy hablando de una persona que es cristiana, ¿verdad? Porque no debemos de nosotros creernos que por ser cristianos estamos exentos a este tipo de situaciones que afectan nuestra vida diaria, ¿verdad? Estoy hablando de una persona cristiana, hija de Dios, que se congrega, y bueno, y ella es muy acelerada, y vos fíjate, y habla así todo, ¿verdad? Y vos fíjate porque, y hace poco me mandó un mensaje diciendo que necesitaba ayuda, a ver cómo podíamos hacer para arreglar algunos temas porque la estaba haciendo también tener problemas en su matrimonio con su esposo. ¿Y qué pasó? Cuando me pongo a conversar el tema con ellos, el tema era que ella estaba viendo como un peligro, los dos, que ella ya está jubilada y él se está por jubilar. Entonces vos fijate, Marcelo, porque vos fijate de qué vamos a vivir, qué vamos a comer, porque vos fijate que los dos jubilados y pagando un alquiler de 20.000 pesos, y me hablaba así, ¿no? Y uno se da cuenta, así, le digo, tranquila, le digo, tranquilícese, le digo, todo va a estar bien, y más una hija de Dios, le digo, tiene que tomarse las cosas. Sí, pero vos fijate que él jubilado, y él me decía, no, y vos fijate que cuando nos muéramos, ¿dónde nos van a enterrar? Y cuando seamos abuelos, ¿y dónde vamos a vivir? Entonces, era una situación realmente compleja la que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Estuvimos hablando con ambos por separado, la verdad tuvimos que hablar con separado con los dos, Selva y yo estuvimos hablando por separado con ellos, estuvimos orando, inclusive le dijimos que sería bueno que hubiera un psiquiatra, porque estaba muy acelerada y estaba teniendo problemas, no problemas graves, pero discusiones con mucho tipo de personas diferentes en diferentes lugares. Entonces digo, es un tema ya para tratarlo con algún profesional, ¿verdad? No tengamos miedo si realmente en algún momento tenemos que consultar con algún profesional porque digo, también se puede volver una patología y puede afectar nuestra salud en gran manera. Pero ya le digo, el tema de la ansiedad comienza a actuar de esa forma. Activa algo dentro de nosotros que cuando se ve que hay peligro, como esta persona que le estoy contando ahora, el peligro de que se van a jubilar, de que son viejos, de que no tienen hijos, de dónde van a vivir, cómo van a pagar el alquiler, bueno, le genera un problema grave, ¿verdad? Vos sabés que de todo lo que dijiste hay muchas cosas para acotar y para agregar. Primero que
una realidad que hay mucha gente que no lo considera así, que piensa en psiquiatra y piensa que es para locos. Si van al psiquiatra, bueno, es porque definitivamente estás loco o estás mal de la cabeza y tenés que medicarte y tomar una pastilla y no es una realidad. A ver, con lo que vos decías de todos los ejemplos que pusiste, perdón, yo me sentí muy identificado en muchos y yo creo que todos sufrimos de ansiedad en algún caso o alguna circunstancia. A ver, vos nombrabas taquicardia, sudoración, nombrabas cosas que pasan día a día, que son todos aspectos en los cuales sentimos ansiedad y como decías vos, el hecho de ser cristiano no significa que no tengamos ansiedad o no lleguemos a ser ansiosos. A ver, la ansiedad ataca a cualquier persona o viene a cualquier momento de nuestra vida. Lo que decía yo el programa pasado y la ventaja que tenemos, que con Dios todas las cosas es posible y Dios nos lleva a ese camino de verlas de otro punto de vista o tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablábamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es cualquier tipo de paz, que es la que nos permite poder tomar ese problema o enfrentar esa situación de una manera diferente, ¿no? Pensar que hay una salida posible, pensar que Él nos puede dar la sabiduría, nos puede dar los mecanismos, porque me pareció muy importante, muy interesante eso que dijiste, que la ansiedad, que es un sistema de defensa, dijiste vos, o dijiste algo que es algo que tipo como nos alerta a nosotros a algo que puede llegar a pasar. Sí, realmente es así, ¿verdad? Es como que algo en el cuerpo nos alerta de lo que está por venir. Una cosa que es muy importante, recordemos siempre, ¿verdad? Que echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre al caído. Esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta, más principalmente los cristianos que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que entregar nuestras cargas y nuestros problemas y nuestras dificultades al Señor, aprender a descansar en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y una cosa que es muy importante, que la ansiedad nos empuja a tomar medidas convenientes. O sea, por eso decía, lo de ser cristiano nos da la facilidad también a nosotros de poder canalizar esa ansiedad, ese afán que se presenta y tratarlo de canalizar de la mejor manera, confiando en el Señor, entregando a Él esa ansiedad, ese problema que viene sobre nosotros, ese problema inminente, y bueno, y tratar de canalizarlo de la mejor manera. Vamos a una primera pausa para poder después seguir entrando en este tema y seguir conversando estas cosas lindas, que yo creo que muchos de los oyentes se sienten identificados y bueno, hay una salida, con Dios todo es posible y vamos a darles esas herramientas para poder canalizar esa ansiedad para bien. Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida, ha cantado siempre un gallo. ¿O que hablas y me hago el sordo mudo? Es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a Bien, estos continuamos con el tema. besos? Realmente es un tema apasionante. La ansiedad nos empuja siempre a tomar medidas. Lo ideal sería que tomáramos medidas convenientes, ¿verdad? Cuando estamos ansiosos, bueno, las medidas a tomar a veces son huir, atacar, neutralizar, afrontar
o adaptarse, ¿verdad? Porque muchas veces nos cuesta adaptarnos a los cambios, porque es como hablamos hace un rato, ¿verdad? Vienen cambios a nuestra vida y como no sabemos cómo enfrentarlos o no sabemos cómo va a ser la cosa, tendemos a tener miedo, a angustiarnos, a entristecernos porque no sabemos cómo vamos a hacer para manejar esa nueva situación que se ha presentado. El peligro viene por cualquier proyecto o deseo importante para nosotros, o bien por la degradación de estatus o logros ya conseguidos, ¿verdad? Es lo que hablábamos recién. Muchas veces podemos perder un empleo y ya estamos perdiendo el estatus, estamos perdiendo nuestro poder adquisitivo y eso también puede generar mucha ansiedad en nuestra vida. Porque, ¿qué pasa? El ser humano desea lo que no tiene y quiere conservar lo que tiene. Esto, cuando estaba preparando, es una palabra que me hizo reflexionar bastante. El ser humano desea lo que no tiene y quiere conservar lo que tiene. Esto ha llevado muchas veces al ser humano a límites tremendos, ¿verdad? Porque trabaja desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿verdad? Yo conversaba, no voy a decir de dónde, ¿verdad? Pero justamente esta semana pasada me tocó conversar con una persona que trabaja en una obra, que trabajan en obras de construcción, y como tenían tanto trabajo, arrancaban a las 6 de la mañana a trabajar, ¿tá? Y trabajaban hasta las 10 de la noche, todos los días. Esto genera un estrés tremendo en las personas, tremendo, ¿verdad? Porque el ser humano, con tal de lograr cosas, muchas veces está dispuesto a pagar cualquier precio, ¿verdad? Y no se dan cuenta muchas veces que el estrés que eso causa, la ansiedad de querer poseer cosas y tener cosas, y sin importarle las horas de trabajo que puedan dedicarle, las horas de trabajo que privan de estar con su familia, las horas de descanso que pierden al no dormir bien y otras tantas cosas, ¿verdad? Con el fin, como decía recién, de querer tener lo que no se tiene o de conservar el estatus, por ejemplo, o el modo de vida que está teniendo en ese momento. Sí, la verdad que me quedo con esta frase y como también decía Fernando el programa pasado, que mucho pasa por nuestra mente, ¿no? Y por el pensar y pensar y pensar. Y bueno, deseando uno lo que no tiene, quiere querer obtenerlo, querer con ese afán que pasas ya de ansiedad, pasa a un estrés o pasa a un es 5, pero quiere y conservar lo que tiene. Fíjate que este, uno lo que siempre piensa, el hecho del trabajo. Yo a veces pienso el tema de mi trabajo, digo, le doy muchas gracias a Dios por las puertas de trabajo que él abre, que hasta ahora uno tiene, pero a veces cuando llega, a veces en el trabajo, algunos momentos que empieza a fluctuar y empieza a decir, uy, perderé esta parte del trabajo y si pierdo esto ya no puedo seguir teniendo, como decís vos, esos privilegios o esas cosas, ya no puedo seguir comprando cosas o no puedo hacerme tal gusto o tal cosa y empieza a trabajar tu mente y empieza a trabajar y empezás a decir, uy, ¿qué va a pasar? Con cosas como decíamos el programa pasado, nunca pasaban, nunca llegaban a nuestra vida y yo creo que llega un momento que la ansiedad puede ser, no sé si estoy bien, estoy mal, corregime, puede ser que te bloquee, que llega un momento que tanto pensar, tanta ansiedad, que llega tanta adrenalina, que quedes bloqueado en tu mente. Bueno, sí, tal cual, ¿verdad? Hay factores que son activadores o desencadenantes de esta situación y ahora vamos a ver estos activadores cuáles son, ¿verdad? Pero recordar la palabra de Dios, ¿verdad? Que realmente es tremenda y toda la facilidad que nos da muchas veces y que nosotros no tomamos en cuenta, ¿verdad? Dice, por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues a su amado dará Dios el sueño. Y muchas veces el afán y la ansiedad nos llevan a no dormir por querer lograr cierto tipo de cosas y bueno, dice el Señor, bueno, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Tengan cuidado porque no es bueno comer pan de dolores, porque el cuerpo nos pasa factura. Bien, los factores o activadores o desencadenantes de la ansiedad son situaciones o acontecimientos que son vividos como desbordantes de nuestros recursos, acontecimientos vitales, consecuencias graves que exigen importantes esfuerzos adaptativos, obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para
alcanzarlos o mantenerlos, consumo de estimulantes o drogas u otro tipo de, pueden ser fármacos para poder sobrellevar la ansiedad. ¿Por qué estos factores permanecen ligados a nuestra vida? Bueno, porque yo no puedo desligarme de ellos, no puedo. Muchas veces la persona que está ansiosa no puede ella misma salir de ese estado de ansiedad por todas las cosas que está viviendo, porque tienen miedo al miedo, ¿verdad? Se sienten con miedo extremo. Miedo extremo puede ser a los perros, a estar con la gente, a los insectos, que ahí ya pasa a ser fobia, ansiedad social, no quieren estar con gente, no quieren estar rodeados de gente, preocupados por el futuro que se acerca o que sucedan cosas malas, la pérdida de condiciones o facultades por la propia ansiedad que dificultan el afrontamiento de los problemas, como hablábamos hace un rato. Por eso vienen los suicidios, porque la persona no está en sus condiciones o en sus facultades mentales 100%, porque se vio afectada por este problema y no sabe cómo reaccionar frente a esto. Y muchas personas recurren a la droga, al alcohol, a pastillas, ¿verdad? Y terminan muchas veces algunos por suicidarse, ¿verdad? Entonces, son soluciones intentadas, pero que resultan contraproducentes con lo que la palabra de Dios realmente nos ha enseñado, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él y a buscar la ayuda, no en drogas, no en alcohol, no en psicofármacos, que si lo tiene que tomar porque el médico se lo recomendó, va a estar bárbaro, ¿verdad? Pero la ayuda es la que nos da Dios, la ayuda es la que podemos recurrir buscando que el Señor Jesús obre en nuestros corazones. Así que los problemas de la ansiedad se producen normalmente por una combinación de algunos de estos factores durante un periodo de tiempo. ¿Qué es vivir con ansiedad? Por ejemplo, yo tengo una cuñada mía, una cuñada que es tremenda. Ustedes no saben, ella vive en un edificio, vivía, ahora se mudó para otro edificio. Ella tiene miedo de todo. Tiene miedo de ir al supermercado, tiene miedo de caminar en la calle, tiene miedo de andar en un ascensor, no va a ser mandado sola. Les cuento, mire, ella vivía bien en la esquina del Tres Cruces, en un edificio precioso que hay azul ahí, bien enfrente al Italiano. Bueno, ella iba para que tengas una idea, Orlando, iba al shopping Tres Cruces y se tomaba un taxi para ir ahí, que es una cuadra. Se tomaba un taxi. Y cuando se iba a dormir, cerraba todas las puertas, pero inclusive cerraba con llave la puerta del cuarto. No, es tremenda. Esa es mi cuñada, que también tiene problemas realmente tremendos en cuanto a la ansiedad, tiene temor de lo que le pueda pasar, de que la puedan robar, de que la puedan tirar. Es tremendo lo que ella vive. Vos sabés que muchas personas se sienten identificados, como decía, pero muchos me han comentado, han escuchado el programa, la audición pasada, y me han dicho, mirá, justo conmigo, yo tendría que estar ahí porque soy re ansioso, mirá, yo estoy pasando este tema de ansiedad. Y he conocido muchos casos también, hablabas de la ansiedad social, de personas que, con todo respeto a la palabra, son chúcaras, son oscas, y les cuesta el relacionamiento con otras personas, y le cuesta poder hablar con otros, y le cuesta poder socializar con otros, y la verdad que después entras a ver todo entre todas esas cosas, y es más lo que perdemos con la ansiedad que lo que ganamos. Es más lo que la ansiedad te quita, te roba el privilegio de poder compartir. Bueno, me imagino lo que compartías tú de tu cuñada, el hecho de la forma de vivir de ella. Mucha gente con todo esto que ha pasado años anteriores tenía miedo de salir a la calle, miedo de estar con otras personas, e incluso que puede llegar a lo peor, que es el suicidio, que de tanto maquinar la mente y estar solo y no compartir y no ser parte y no abrirte y no expresarte, te puede llevar a todo eso que es terrible, que la sociedad vive, y la verdad que lamentable que la gente no pueda tener esa solución y tener esa herramienta
para poder salir adelante. Te paso el micrófono y después vamos a una pausa. Sí, bien, una cortita nomás. El tema este de la ansiedad, como le contaba de mi cuñada, es como que tiene un radar de catástrofe encendido constantemente ella, ¿verdad? Porque en todo ve lo negativo, ve lo que le puede pasar, y como decía Nando el otro día, el 82% nunca pasa. O sea, por eso ella se encierra en el cuarto, pero no va a pasar nada. ¿Quién va a entrar a un edificio de 14 pisos o 20 con gente cuidando y todo? Así que bueno, si tenemos ese radar, estamos en algún problema. Vamos a una pausa entonces. Este año se despide y quiero decir antes que se me olvide que el futuro es fruto de lo que hoy día decides. Aprendí que la felicidad con logros no se mide y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien lo impide. Que Jesús me oye aunque a veces no lo escucho, que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho. La vida pasa así que sácale provecho y no es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho. Ha sido tan difícil levantar la frente después del huracán categoría 2020, pareciera una película de esas de las que mienten. Y quizás mis nietos sí me crean cuando se las cuente. Qué diferente toda esta situación, encerrados, sin rumbo y sin dirección. Pero si el tiempo para mis hijos les trajo diversión, yo puedo dormir tranquilo, fue segura mi inversión. Escuché a la fama y a su ruido silencioso, y me gusta ser cantante, pero amo ser esposo. Amo ser papá, me da paz y me trae reposo. También amo ser hijo, ver mis viejos me da gozo. Y si en WhatsApp no contesto, no es que me pierda, tampoco considero que seas un cero a la izquierda. Pero a veces me entretengo porque ando comprando cuerdas para la guitarra del viejo que apenas me recuerda. Aprendí la importancia de ese lazo y que una videollamada no es lo mismo que un abrazo. Que los minutos en familia antes eran escasos y hoy quisiera remendar y llenar de amor el vaso. Aprendí que el tiempo hay que valorar y que se invierte en la gente para que el amor se haga viral, para que no coseches mal y no hay diablo que justifique la ruptura de un hogar. Pues aprendí que todo es proponérmelo, que se juega contigo. Retornamos y así como el programa pasado Fernando comentaba que había una persona que nos hablaba muchas cosas acerca de la ansiedad, que era Jesús, yo creo que él tiene cosas lindas para comentarnos y creo, Marcelo, también tendrás, has buscado algo acerca de lo que Jesús dice acerca de la ansiedad. Sí, Jesús, por excelencia, ¿verdad? Aparte otros grandes hombres de la Biblia hablaron de la ansiedad, como Pedro, ¿verdad? Habló por la ansiedad que estaban padeciendo los cristianos de aquel tiempo, ¿no? Porque eran perseguidos, eran aserrados, puestos en cárceles, crucificados. Calcule si esas personas había ansiedad en su vida. De hecho, sí que la tenían y mucha, ¿verdad? Porque sus vidas corrían peligro todos los días. O sea, el peligro para ellos estaba a la vuelta de la esquina. La sorpresa estaba a la vuelta, ¿no? Y Jesús habló mucho de esto también. También lo hizo el rey David, que habló mucho sobre la ansiedad, Salomón mismo también en los proverbios, ¿verdad? Pero me quedo con las palabras del Señor Jesús, que creo que es lo más grande para mí, lo más hermoso, cuando dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Realmente el Señor Jesús, viendo toda la situación que estaba viviendo las personas de aquel tiempo, recordemos que en el tiempo cuando Jesús habla del Sermón del Monte, los cristianos o los judíos de ese tiempo estaban padeciendo el dominio romano y eran extorsionados, eran personas puestas en peligro siempre, y Jesús trataba de mitigar ese dolor, esa ansiedad que ellos podían estar pasando con palabras como esta, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, ¿verdad? Y si el Señor nos dice eso, realmente es porque Él sabe que no debemos de hacerlo. Y el Señor dice, yo te voy a vestir, yo te voy a dar de comer, yo te voy a cuidar, te voy a amparar, ¿verdad? En los tiempos actuales, saben que se levanta mucho el índice de la ansiedad, porque estamos en tiempo en que queremos las cosas para ayer, ¿verdad? Tengo esto y ya no me conforma esto y ya quiero lo otro,
y si no lo tengo, lo otro ya me deprimo, me entristezco, entro con ansiedad, me estreso y vivimos en un mundo desproporcionado, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta cuando salimos de vacaciones muchas veces ir a los pueblitos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos a San Gregorio de Polanco, me encantó. Y uno, si presta atención, cuando uno va afuera, uno se encuentra con otro tipo de gente, con otro tipo de vida totalmente diferente al de la ciudad. Entonces usted va a un pueblo como ese y ve todas casas bajas. Y eso nos dice algo, nos dice que la gente ahí es tranquila. Si usted se muda o va de viaje y llega a Nueva York o a alguna ciudad de Washington, D.C. o algo, yo nunca fui, lo veo en la tele, pero me imagino que esa gente vive en un estrés, en una ansiedad constante, la hecho está, que está lleno de gente corriendo de un lado para el otro, viviendo en esos edificios llenos de personas, y lo vemos en la paz y en la tranquilidad cuando uno puede ir a un pueblito chico donde ve casas chicas, casas bajas, y ahí es donde uno puede estar tranquilo. En otras cosas, por ejemplo, yo recordaba acá y escribí, por ejemplo, en los tiempos de antes, un sembrador sembraba la tierra, plantaba la semilla, ¿verdad? ¿Y qué podía esperar ese hombre? Bueno, que viniera un tornado, ¿verdad? Una sequía, ¿verdad? Una inundación. Pero capaz que de ahí ya no pasaba. Pero hoy en día, por ejemplo, la vara de la ansiedad puede cambiar el pensamiento de ese sembrador, porque ahora no solamente va a sembrar, puede esperar una sequía, puede esperar una plaga, sino que también se sumerge en lo de Wall Street, en el precio de la demanda, en el precio de los monopolios, de los oligopolios, de las cargas impositivas, y le podemos sumar muchísimas cosas más. Calculen si el nivel de estrés va aumentando cada vez más. Antes se preocupaba solamente de la lluvia o de la plaga o de la inundación. Hoy ya el hombre se tiene que preocupar por otras cosas que antes no lo hacía. Entonces, como cristianos, no podemos creer que la ansiedad no va a llegar a nuestras vidas, o que yo no puedo porque ahora soy como un Superman cristiano. Entonces esto me habla que no debo desnaturalizarme por ser cristiano, porque nosotros seguimos siendo seres humanos aunque seamos cristianos. La diferencia entre una persona que no es cristiana y un cristiano es que tenemos fe y que tenemos el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque nosotros también lloramos y nos ponemos tristes por muchas cosas, ante la muerte, ante el dolor, ¿verdad? Hoy quizás el nivel de la ansiedad ha llegado a un tope aún un poco más elevado, o sea, la vara de la ansiedad ha subido un poco más. ¿Por qué? Por la falta del desempleo, por la incertidumbre, por los gastos imprevistos, por la muerte de algún familiar querido, por una enfermedad. Sí, por todas estas cosas, pero sumémosle el virus del COVID en este tiempo, que ha aumentado la ansiedad y el miedo en las personas. Terrible, porque es una realidad lo que decís cuando nosotros vemos los informativos. No tenemos por qué viajar, pero vemos en países subdesarrollados que van, vienen, vemos en Japón cientos y miles de personas y los vehículos se mueven, van, vienen, mismo acá nomás cerca en Buenos Aires, como los vehículos van y los colectivos van y van en el subte y la gente viaja y va y no parece que no para nunca y vos viajás. Yo también tengo la posibilidad de viajar a Tacuarembó, mi señora de Tacuarembó, y llega un momento en Tacuarembó a las 3 de la tarde, están durmiendo. Los comercios cierran, cerramos todo, almorzamos y después la siestita a la tarde y vos decís, es increíble la paz que hay en ese lugar. Y uno siempre que está en Montevideo acá, que tiene que salir, que tiene que la escuela, que el liceo, que después tenemos que ir a comer, que después no tenemos que ir a trabajar, que de trabajar tenemos que ir a congregarnos, que de congregarnos tenemos que salir porque tenemos gimnasia, porque tenemos esto, tenemos que ver el partido de fútbol. Y llegas a un país, a un pueblito de eso, que se acuestan a tomar la siesta, decís, por favor, gracias. Gracias porque paré de pensar que es inevitable, como lo decías vos, inevitable no pensar el qué vas a comer, el qué vas a vestirte, porque vivimos en un tiempo de consumismo, vivimos en un mundo en el cual constantemente están ofreciéndote nuevas cosas, están ofreciéndote nuevas tecnologías y vos querés acceder a todo eso y te inundan constantemente cosas que para que tú sigas hablando mal y pronto en la máquina. Yo estudié en el liceo en un momento que habían los shoppings, si vos te pones a pensar,
El shopping está constantemente las luces prendidas, ¿no? Vos estás ahí y perdés la noción del tiempo, no sabes si es de día o es de noche. Y como están en un círculo, vos vivís caminando, caminando alrededor de ese círculo y ves una vidriera, salís, ves otra, salís, entras a un supermercado, salís y entras en una plaza de comida. Y cuando salís para afuera, no sabes si llovió, si no llovió, si hubo un accidente, si es de día, si es de noche, porque la temperatura también de ese lugar está apropiada para que no pase ni frío ni calor y constantemente estés en la vorágine de seguir y seguir. Por eso es bueno a veces eh, darle un espacio, una pausa a la ansiedad, parar un segundito, pensar y tomar ese tiempo de reflexión que es la que nos permite quizás poder seguir adelante cada día en los caminos, ¿verdad? Sí, miren, yo hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo, miraba un reclamo en la televisión y siempre pensé, digo, un día voy a preparar un tema sobre esto, ¿verdad? Y el tema era de las cubiertas FUNSA, entonces siempre decía, hay que parar para seguir andando. Y realmente a los que nos están escuchando en todas partes del mundo, es necesario tener un parate, es necesario descansar, es necesario dormir bien, es necesario compartir tiempo con amigos, un buen asado, unos buenos mates, una buena conversación, ¿verdad? Esas cosas que traen paz y traen tranquilidad en tiempos de aborigen, este tiempo que está corriendo, que estamos realmente acelerados por completo, es necesario que hagamos una pausa en el camino. Nos pasa cuando viajamos lejos, ¿verdad? A mí me encanta ir a Salto y siempre que voy a Salto, mi parada es ahí en Trinidad, paro, nos tomamos unos mates, nos refrescamos la cara, nos compramos unos bizcochos y ahí seguimos andando. Así que en la vida secular es importante, hermano, o a ti que estás escuchando quizás por primera vez, que no conoces a Cristo, que nunca recibiste a Jesús en tu corazón, que no sabes nada de Dios, es importante que hagas una pausa y puedas reflexionar en cuanto al modo que estamos llevando de vida y si no es necesario que nos demos un pequeño descanso para poder seguir andando. Y bueno, y nosotros también vamos a una última pausa y después continuamos con esta última tanda de MBIC, Mente Blindada, Interior Confiado. Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Estamos de regreso en este último bloque y la verdad que la pregunta que todos se hacen, que yo me hago y todos se hacen, es quizás, ¿qué hacemos frente a la ansiedad? ¿Hay algo que se pueda hacer frente a la ansiedad o alguna forma de poder llevar y canalizar mejor este tema que estamos tratando y que vamos a seguir tratando en estos próximos programas? Bueno, realmente estamos llegando al fin de un tema muy, muy lindo que nos tocó abordar. Lindo en el sentido de poder abordarlo, ¿no? Lo peor que creo que podemos hacer es escondernos, hacer como el avestruz, meter la cabeza para adentro y tratar de que lo que estamos viviendo no nos pasó o no nos va a pasar. Creo que lo principal cuando estamos ante un pico de ansiedad o un pico de estrés en nuestra vida, lo peor creo que sería negarla, ¿verdad? No debemos de negar lo que está pasando. Lo que está pasando y yo como hijo de Dios, o como no hijo de Dios, tenemos que enfrentar la situación y no tratar como decía Nando, creo el otro día también comentó, me parece, me acuesto a dormir y trato de que eso pase, pero ¿qué va a pasar? Si logro dormir primero, cuando me despierte voy a tener el mismo problema.
El problema hay que enfrentarlo y como decíamos hoy, el tema es cómo canalizo yo en mi vida la situación que me está tocando vivir y cómo voy a enfrentar esa situación. Entonces, lo primero, como estábamos hablando, es no negarla, que nos está pasando, ¿verdad? Pedro cuando habló a los cristianos que estaban siendo perseguidos, como hablábamos hoy, estaban en constante peligro ellos. Y ellos estaban siendo perseguidos y estaban siendo torturados, estaban siendo mutilados, ¿verdad? Y bueno, y ellos tuvieron que enfrentar este tipo de situaciones adversas en su vida, y aún corriendo peligro de vida por lo que le pudieran hacer. Y Pedro le decía en otras palabras, tienen ansiedad y es normal que nos pase, por más cristianos que seamos, es normal. El asunto es que aprendamos nosotros como hijos de Dios a echar esa ansiedad sobre el Señor, sobre Jesús. Él dijo, echa toda vuestra ansiedad sobre mí porque Él tiene cuidado de nosotros. Y a mí me hizo acordar esto a un par de cosas importantes que pasaron en otros tiempos, problemas que tuvieron que enfrentar por diferentes circunstancias, pero que trajo ansiedad a la persona que lo vivió. Yo me estaba acordando ahora cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado a los discípulos, y ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios y estaban obedeciendo a lo que el Señor Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Eran pescadores, tenían que subir a un barco y tenían que cruzar un río, un mar y llegar al otro lado. En eso que el Señor se acuesta a dormir, se levanta una gran tempestad y unas grandes olas que hacían que esa barca comenzase a llenarse de agua y comenzaba a perder pie el barco. Los discípulos, hombres, pescadores, recontra archiconocidos de los mares y los problemas que tenían, en el momento trataron de quitar el agua de adentro del barco, pero llegó un momento en que las olas eran tan grandes y Jesús tenía un plan perfecto para ellos, ¿verdad? A ver qué iban a hacer. Ellos primero trataron, por encima de todas las cosas, tratar de sacar el agua de la barca hasta que no pudieron más y le dijeron, Señor, Señor, despiértate, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y el Señor sí que tiene cuidado de nosotros, de hecho lo hemos leído hace un rato, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea que Jesús les permitió a ellos pasar por esta situación para que aprendiésemos que no estemos tan ansiosos cuando la barca de nuestra vida comienza a inundarse con problemas, con dificultades, que aparentemente ante nuestros ojos nos desbordan y parece que la barca de nuestra vida se va hundiendo. Podemos acercarnos al Señor y contarle a Él nuestros problemas, nuestras dificultades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y siempre hablamos de lo mismo como cristianos. Si Dios ha permitido cosas en tu vida, ha permitido una enfermedad, ha permitido que tú pierdas el trabajo, ha permitido inclusive hasta que tu hijo pueda estar en una cárcel, preso, ¿verdad? Que pueda estar enfermo. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor no se olvidó de ti. Dios tiene un plan, ¿sí? Y se va a cumplir. Porque yo me acuerdo cuando Jonás desobedeció a Dios, al mandato que le había dado, él tuvo que pasar por tremendas dificultades. Inclusive fue tirado al mar por ser desobediente, ¿verdad? Y Dios tenía un plan, y el plan de Dios se va a cumplir, aunque yo no quiera. Y el plan en tu vida, si tu barca en este tiempo se está hundiendo, si tu matrimonio quizás está perdiéndose, confía en el Señor, confía en Dios que Él tiene un plan y que Él no se olvidó de ti. Y toda esa ansiedad que estás viviendo en el día de hoy, todos esos problemas, esas preocupaciones que tenés, déjalas en las manos del Señor. Pablo en aquellos tiempos estaba preocupado por la iglesia, estaba muy preocupado por la iglesia, ¿verdad? Estaba preocupado por sus hermanos, lo que estaban viviendo. Y sin embargo, Pablo llegó a decir, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice Pablo, pero él no dejaba de orar por sus hermanos. Él siempre que tenía la oportunidad,
él oraba por sus hermanos, porque sabía que la iglesia no la estaba pasando nada bien. Entonces Pablo oraba y se preocupaba por sus hermanos. ¿Y cómo manejar la ansiedad? Bueno, hay que poner límites, ¿verdad?, a la ansiedad. Así que, como hablábamos hoy, tenemos que poner algunos límites y tomar algunas precauciones. Tenemos que tener actividades, ¿verdad?, horarios de trabajo, horarios para descansar, hacer ejercicio, hablar con la familia, con amigos, como conversábamos hoy. Y bueno, cuando estamos nerviosos o asustados ante diferentes circunstancias, tengo que orar, tengo que poner mi confianza en Dios, sabiendo de que si mi barca está en peligro de hundirse, hay alguien que me puede ayudar, y ese es Jesús. Marce, se nos ha ido el programa. Yo no sé si quieres dar una reflexión, una conclusión más acerca de esto. Igual vamos a seguir unos programas más hablando de este tema de la ansiedad, pero algo que quería comentarles, el hecho de que no creo que haya casualidades. Yo no creo mucho en las casualidades, sino que una causa. Y yo creo que muchas veces nosotros pasamos por muchas consecuencias de nuestra propia ansiedad o de nuestras malas decisiones. Por eso, como decía Marcelo, poder encomendar esas cosas, y daba unas soluciones para la ansiedad tan maravillosas como una salida, como una charla entre amigos, una charla familiar, el hecho de poder compartir juntos. Cómo se perdió mucho el hecho de poder compartir en familia, un almuerzo, una cena, el hecho de que a veces los chiquilines, yo sé que cada uno tiene diferentes horarios por la escuela, por el liceo, por los trabajos, pero compartir tiempo de charla, de mate, o de compartir un tiempo, es una salida, la Rambla o algo que quite nuestra mente esa constante preocupación, ese constante problema de que estamos viviendo día a día, poder despejarlo, y sobre todo cuando lo dejamos en las manos de Jesús, mucho más todavía. Pero Marce, capaz que quieres dar una conclusión, un cierre antes de que se termine este programa. Sí, una cosa que me gustaría recordarnos a todos, ¿verdad?, es que somos valiosos no por las cosas materiales que tengamos, sino que somos valiosos por lo que Cristo nos da, que es la salvación y la vida eterna, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor es la que sostiene nuestras vidas, y dice la palabra de Dios: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Lo repito de nuevo: no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor nos hace vivir confiados. Así que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, aprendamos a descansar en Él y aprendamos a tomar las precauciones suficientes y necesarias y canalizarlas de la mejor manera, no poniéndonos ansiosos en demasía, pero sí presentarlo al Señor cada día, aquellas cosas que puedan hacer temblar nuestra barca, y encomendarlo en las manos del Señor. Así que bueno, una bendición para todos, les amamos en el nombre de Jesús, y bueno, mente blindada, interior confiado para todos, y que esa ansiedad también pueda estar blindada con la sangre preciosa de Jesús. Un gusto como siempre, muchas bendiciones para todos. A todos los oyentes los esperamos los días martes en Toledo, 19:30 horas, en Pedro Villarán 794, los días sábados también a las 17 horas, para que sean parte de cada una de las reuniones. Los esperamos también en Belloni 4924, entre Previsión Repeto, los días miércoles 19:30 horas, y los domingos a las 10 de la mañana, para compartir y seguir siendo parte de la familia en Cristo Jesús. Los saludamos en la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios les bendiga, y nos vemos pronto. El del espejo no soy yo, lo que miran es solo una envoltura, estructura pura que caminó de la mano de aquel que me formó. Hasta hoy he seguido tu huella, he buscado tu rostro y no me avergüenzo de buscarte 1000 noches en vela, de adorarte mi vida entera. Y quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Tanto que lucho por ser diferente, pero pierdo mi identidad entre la gente.
por no ser como tú. Pero de repente vuelven con esa actitud, las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús. Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar. ¿Por qué pedir perdón si volvería a fallar? Alma mía, no lo tomes personal, pero me vi por dentro y realmente me caí muy mal. Te pido que me cambies, sí, pero me quejo. Te pido que me moldees y después me alejo. Me falta tanta humildad para ser tu reflejo y dejar tu palabra muestre lo que soy como un espejo. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Estoy harta de correr en dirección contra el madero. Estoy harta de engañarme con promesas en enero. Si anhelo tu voluntad y estar contigo es lo que quiero, debo empezar por dejar de pensar en lo mío primero. Acepto que fallo en aceptar las cosas que me tocan. Rebelde en mi corazón, aunque por fuera esté tranquila. Quizás muchos no lo notan porque poco abro la boca, pero a veces no se tiene que actuar para en rebeldía. Yo quiero propósito y desobedezco, sin embargo no quiero lucir, estar bien con tu plan, yo quiero estarlo. Si te pido lo que no me conviene, Señor, ignórame, quiebrame, no me dejes seguir y transfórmame. Transfórmame, quebrántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, ven y quiebrame. Transfórmame, levántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Esto yo lo aceptaré en silencio. Necesito tanto tu carácter, Señor. Gracias por permitir que la voz que trae sosiego te hablara hoy. MBIC, mente blindada, interior confiado. Está pensado para que enfoques tus pensamientos en la única palabra que jamás te llamará a retroceder. MBIC, mente blindada, interior confiado. Fue una producción de Generación Evangélica.